Cuando los copos de nieve empiezan a caer del cielo y las calles y las casas se envuelven poco a poco en nieve, la familia de Peppa Pig siente el ambiente único de la próxima Navidad. Durante esos momentos, a Peppa le gusta pasar tiempo con su querido hermano George. Sin embargo, a partir de ese día, nunca más podrá jugar con él. Esta es la historia de una persona desaparecida, cuya investigación se prolongó durante varios meses. Todo empezó con una nevada anodina. Peppa y George salieron corriendo a jugar con la nieve. Estaban disfrutando del invierno. Aquel día la nieve era muy profunda. Cuando ya habían jugado bastante, decidieron volver a casa, pero George no entró. Cuando Peppa almorzó, decidió volver a salir y vio una gran bola de nieve. Se dio cuenta de que George había empezado a construir el muñeco de nieve sin ella. Pero lo más probable es que se cansara y se fuera a casa. Completó el muñeco de nieve con una cabeza y luego fue a su habitación para enseñárselo a George, pero él no estaba allí. Se preocupó y se lo contó a sus padres. Los padres fueron a buscar a George, pero no lo encontraron. Cuando llamaron a la policía, comenzó la investigación. La policía no pudo encontrar ningún rastro de George debido a que los padres ya habían pisoteado todo mientras buscaban. Solo pudieron encontrar el sombrero azul que había dejado George. Pasó un mes, seguido de otro, pero nadie pudo encontrar a George. ¿Qué le hizo huir y dónde está ahora? Cuando Peppa se fue a casa, George decidió volver por alguna razón, pero el camino de salida de la casa va cuesta abajo. Se cayó durante el descenso. Debido a la pendiente de la montaña, no se detuvo al caer y empezó a dar tumbos montaña abajo. La nieve empezó a pegarse a él, formando poco a poco una bola. Cuando aquella bola de nieve con George dentro se detuvo, no podía ni moverse. Apenas podía respirar. Estaba tumbado sin oxígeno, sin poder moverse y en medio de un frío glacial. Es una situación terrible. Probablemente estaba vivo cuando Peppa estaba construyendo el muñeco de nieve, pero no podía pedir ayuda a Peppa, que mientras tanto estaba decorando el muñeco. Nadie había tocado el muñeco de nieve desde entonces. Sin embargo, no podía aguantar para siempre. Una cálida mañana de primavera, Peppa salió a pasear y vio a su hermano. Desde entonces, tiene miedo de los muñecos de nieve y de lo que pueda esconderse en su interior. A Peppa y George les encanta jugar juntos al aire libre, pero ese día, salir de casa fue la peor decisión. La tormenta causó terribles pérdidas a su familia. Ese día, Peppa se fue con George a hacer un picnic al aire libre. Se llevaron juguetes y bajo el sol, comieron galletas con zumo. En cuanto terminaron, oyeron un trueno. Se acercaba una tormenta. Mamá Cerdita les llamó para que volvieran a casa lo antes posible. A papá Cerdito no le preocupaba, pero el cielo estaba cada vez más oscuro. Entonces resultó que Peppa se había dejado un juguete en el jardín y papá Cerdito fue a recuperarlo, sin pensar en su seguridad. Bajó hasta el juguete y entonces cayó un rayo. Un rayo cayó sobre un árbol al que estaba demasiado cerca. Cayó inconsciente. Su familia lo vio pasar. Peppa y George se asustaron y mamá Cerdita corrió a llamar a una ambulancia. Pero cuando marcó el número, se dio cuenta de que la conexión no funcionaba a causa de la tormenta. Le dijo a Peppa que se quedara en casa, y ella misma corrió hacia papá Cerdito. Estaba inconsciente bajo la fría lluvia, pero tenía pulso. Mamá Cerdita se alegró de que estuviera vivo. Pensó que podría llevarlo a casa, pero cuando intentó tirar de él, no pudo. Pesaba demasiado, y el camino estaba resbaladizo por la lluvia. Nunca habría podido subirlo a la casa. Mamá Cerdita corrió a casa de los vecinos más cercanos, dejando solos a George y a Peppa. Se sentaron en casa y se estremecieron con cada trueno. Mientras tanto, papá Cerdito seguía vivo. Empezaba a recobrar el conocimiento, pero estaba paralizado. Como la lluvia no cesaba, empezó a formarse un charco debajo de él. Cuando mamá Cerdita intentó moverlo, lo dejó boca abajo. Ahora, además de la hipotermia por el frío y la humedad, tenía la cara pegada al barro. Cada vez le costaba más respirar. Casi una hora después, la tormenta ya había terminado. Y en ese momento, mamá Cerdita llegó con el doctor Oso Brown, pero papá Cerdito ya no respiraba. Después de mucho tiempo, mamá Cerdita siguió echándose la culpa. Y Peppa y George nunca dejarán de tener miedo a los truenos. La familia de Rebeca era muy hospitalaria. Les encantaba invitar a los vecinos a tomar el té, pero no sabían en qué acabaría la visita de Peppa. Las liebres son conocidas por su fertilidad.
Dan a luz a 3 hijos a la vez. La familia de Rebeca era la más numerosa del barrio, con 8 hijos. Ese día, invitó a la familia de Peppa a visitarla. Peppa decidió enseñar su nuevo juguete, que emitía sonidos al apretarlo. Después de hablar, Peppa y su familia se fueron a casa, olvidando que había dejado el juguete en casa de Rebeca. A la mañana siguiente, el padre de los liebres se fue a trabajar, como de costumbre, y la madre se quedó en casa cuidando de los niños. Pero, de repente, su hermana la llamó para pedirle ayuda con el trabajo, y ahora tenía que dejar solos a sus hijos. Cuando salió de casa, Rebeca fue al salón y vio que Peppa había dejado su juguete. Lo cogió y lo apretó, pero empezó a oler a quemado. El mecanismo eléctrico del juguete era defectuoso, y pronto el juguete se incendió en sus manos. El fuego empezó a extenderse por toda la habitación, y ella corrió hacia las hermanas para sacarlas fuera, pero la salida ya estaba cubierta de fuego. Necesitaban esconderse en algún sitio. Recordaron que tenían una trampilla al fondo, que era la entrada a un sistema de túneles excavados por topos que vivían abajo. Decidieron bajar lo más rápido posible. Todos empezaron a bajar las escaleras, pero uno de los liebres se cayó mientras bajaba. Se rompió una pata y no podía moverse. Ahora no podían ir todos juntos. Alguien tenía que quedarse con ella. Pero ahora estaban a salvo en la habitación fría, húmeda y oscura. Había una salida del sistema de túneles montaña abajo donde podían conseguir ayuda, pero temían perderse en los túneles porque no había luz. Y Rebeca decidió adentrarse en los oscuros túneles. Solo uno de sus hermanos pequeños, Richard, se ofreció voluntario para ir con ella, mientras que los demás tenían demasiado miedo a la oscuridad. No sabían que marcharse era la única decisión correcta. Pocos minutos después, la escotilla de arriba empezó a arder y a dejar entrar dióxido de carbono. Como era más pesado que el aire, se precipitó directamente a la sala donde estaban los liebres. Les empezó a faltar oxígeno y empezaron a asfixiarse. Vieron que entraba humo en la habitación y empezaron a correr, pero ya era demasiado tarde. Mientras tanto, Rebeca y su hermano consiguieron encontrar la salida. Cuando salieron, vieron su casa en llamas. Un pequeño fallo en el juguete les había privado de su hogar. Todos los que se quedaron dentro del túnel murieron asfixiados. Fue una pérdida terrible para la familia de la liebre. Los restos de la casa fueron retirados, y las liebres se instalaron ahora en el interior de los túneles, equipando sus habitaciones, donde siguieron viviendo sus vidas, pero ahora con solo 2 hijos restantes. Tenía preparada una ensalada para esta mañana, pero soñaba con algo más sustancioso, algo que encajara con mi naturaleza. Sé que no se me permite comer carne, así vivimos aquí, pero a veces no lo soporto. Un lobo debe comer carne. Mi cueva, enclavada en lo profundo del bosque, era un lugar donde podía ocultar mi verdadera naturaleza de los ojos de mis vecinos. Había muchos patos en el lago cercano. Sabía que tenía que tener cuidado. Si alguien pasaba por allí y se daba cuenta de lo que estaba haciendo, podrían echarme de aquí o hacerme algo peor. Por eso salgo a cazar muy temprano, cuando todo el mundo aún duerme y los patos acaban de llegar al lago. Me adentré en los arbustos, esperé y finalmente vi un pato. El pato salió del lago y salté sobre él. Cuando llegué a la cueva, el pato seguía moviéndose en mi boca, sangrando. De vuelta en mi cueva, empecé a descuartizar al pato. El aire estaba lleno de olor a carne fresca, que ya había olvidado en este mundo vegetariano. Trabajé deprisa. Tenía que darme prisa. No deberían haberme pillado haciendo esto. Ya no quedaban plumas en el pato. La piel estaba desgarrada por partes, y los órganos internos ya habían sido extraídos. Cuando estaba a punto de hacer fuego para asarlo, oí pasos fuera. El corazón me dio un vuelco. Alguien caminaba hacia mi cueva. ¿Quién será? ¿Qué quiere de mí? Me di la vuelta. Era George. Estaba siguiendo el rastro de sangre. ¿Cómo pude olvidarme y dejar semejante rastro tras de mí? Escondí el pato detrás de una roca, intentando no dejar ninguna prueba. Él seguía de pie en la salida, sin atreverse a entrar en la oscura cueva. Esperaba que no pudiera ver nada porque sus ojos no estaban adaptados a la oscuridad. Le dije que era mejor que se fuera a casa, pero de repente entró corriendo en la cueva, hasta aquella piedra. Creo que me vio poner algo allí. No pude detenerle y ahora ha cogido el pato. Era mi comida.
Mi secreto. Parecía que no entendía lo que era. Intenté mantener la calma y le dije que solo era un juguete que había encontrado en el bosque. Creo que funcionó y se lo creyó. Pero... ¿y si no? Aún no puede hablar, pero dejarlo ir es un riesgo. Pensé en matar a George. Pensé en el pato que tenía delante. Nunca he comido cerdo. Podría acabar con todo aquí mismo. Esconderé bien sus restos y nadie lo encontrará. Nadie conocerá el secreto. Pero entonces, oí la llamada lejana de sus padres. Sus gritos resonaron en el bosque, sacándome de mis fantasías. Si me encuentran con George muerto, podría acabar muy mal. Respiré hondo y cogí el pato de las manos de George. Le dije, vamos a buscar a tu madre y a tu padre. No podía dejar que sus padres encontraran rastros de sangre en el suelo. Me lavé la sangre y luego llevé a George a través del bosque. Encontré a sus padres y les dije que no se adentraran tanto en el bosque y que vigilaran a su hijo. Volví a la cueva, donde ya no había nadie, y pude disfrutar de mi almuerzo.